It's, we're looking into an impossible mission here. So we pray. No estábamos enfrentando solamente a personas físicas, sino un mundo espiritual. Era una guerra espiritual. Y le dijimos al Señor, danos sabiduría, porque queremos ganar. Oh, hermano, a mí eso le puse hasta para la televisión y me puse ahí quebrantado. ¿Cómo es posible que en el 2024 hay un Dios que todavía se acuerde de un pueblo, de una nación cuando se humilla? ¿Cómo es posible? You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To wisdom, to win the war, to have. I thought at the time that we would have civilian casualties, so we said we prayed that the civilian casualties would be as low as possible, and we didn't have any civilian casualties. Cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se quedó en la presidencia, el propósito era enfrentar a los pandilleros. 70,000 pandilleros, según él. Y hace unas semanas que lo va a entrevistar Tucker Carlson, parece que es el nombre americano. Es una entrevista de las mejores que yo he visto. Le dice Nayib Bukele a este hombre, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí en El Salvador? Dice, porque algo está sucediendo. Algo está pasando aquí. Y todos conocemos la historia de El Salvador, que pasó de ser de uno de los países más inseguros a un país más seguro a nivel mundial, pasándole por encima a Estados Unidos. Si usted se cree seguro aquí, pues El Salvador ahorita es más seguro que Estados Unidos. A ese punto llevó el presidente a El Salvador. Se acabó el crimen. Y le pregunta el del noticiero, ¿y cómo lo hiciste? Dice él, pues hubo dos formas. La forma oficial y la forma verdadera. Y se ríe él, dos formas. Dice, sí. Dice, la forma oficial es la que planificamos nosotros, o sea, el presidente y su gabinete, y hicimos este plan, el plan A. La forma oficial, metimos el ejército, ahí ayudar a la policía, les dimos armas, camiones, drones, todo el equipo necesario para que pudieran enfrentar a su enemigo. Dice, y enfrentamos al enemigo. Dice, pero no teníamos en cuenta que el enemigo iba a atacar para atrás, contraatacar. No teníamos en cuenta eso. Y cuando el enemigo se viene contra nosotros, escuche esto, hermano, que quizás le pueda ayudar. Cuando el enemigo se viene en contra de nosotros, después de que fuimos con todo a querer cortar la cabeza al enemigo, acabar con ellos, dice, contraatacaron. Dice, nosotros teníamos 70,000 cabezas para apresar o para acabarlos. Dice, ellos tenían 6 millones de personas, que son la población de El Salvador, 6 personas. Dice, y ellos agarraban a su abuelita, a su hermano. A ellos no les dolía, dice el presidente, pero a mí sí. A todo el gobierno nos dolía. Ellos no les importaba, pero ellos decían, los pandilleros, si mato a mi abuelita, a mi tío, van a tener miedo. Y así empezaron. Y dice el presidente de El Salvador, cuando vimos eso, que contraatacaron, dice, y no queríamos más muertes, nos encerramos en un lugar donde está el gobierno. Todos. Con miedo, con temor, literalmente con temor, teníamos miedo ya. Lo que habíamos empezado en un principio con fuerza, con nuestro plan, el plan oficial se vino abajo, porque se vinieron contra nosotros y tuvimos miedo. Y nos encerramos todos los grandes, el presidente y sus aliados. Dice el de la entrevista, ¿y qué hicieron? Dice, nos pusimos a orar. Oramos a Dios y le dijimos, danos sabiduría para enfrentar a los pandilleros. Queremos ganar, no queremos perder. Y le dice este hombre, y todos oraron, todos oramos, todos los que estaban ahí oramos.
Y le pedimos al Señor que nos ayudara. Dice el presidente, porque no solamente era una guerra física, era una guerra espiritual. Porque los pandilleros, por si no sabe, son satanistas, la M13. Y literalmente sacrificaban niños para el diablo. Encontraron altares en El Salvador. Los mismos pandilleros testificaron que sacrificaban niños al diablo para que el temor se apoderara de El Salvador. No estábamos enfrentando solamente a personas físicas, sino un mundo espiritual. Era una guerra espiritual. Y le dijimos al Señor, danos sabiduría, porque queremos ganar. Oh, hermano, a mí eso le puse hasta para la televisión y me puse ahí quebrantado. ¿Cómo es posible que en el 2024 hay un Dios que todavía se acuerde de un pueblo, de una nación cuando se humilla? ¿Cómo es posible? Y alabé al Señor con todo mi corazón en esa tarde. Vi la entrevista como 10 veces, saqué todos los detalles. Entonces no era una guerra física, solamente era una guerra espiritual. ¿Quién dice, hermano, que tu guerra solamente es física? Quizás es una guerra espiritual. Dice, y oramos. Y le pregunta el del noticiero, Tucker, dice, ¿y cuál es la segunda fórmula? Porque ya me dijiste la oficial. Dice, la segunda, dice, fue un milagro de Dios. Cuando oramos a Dios, vimos el milagro. Esta fue la fórmula verdadera. La primera, la oficial, no funcionó. La segunda, sí. Cuando oramos, el Señor hizo un milagro. Este hombre se ríe. ¿En serio? ¿En serio? Lo que no pudimos hacer nosotros lo hizo Dios. Pero ¿sabe qué? El presidente de El Salvador fue valiente. Y la valentía la presentó de dos formas. Vamos contra el enemigo. Y la otra valentía es humillarse delante del Señor. Eso es valentía. Me humillo delante de Dios. Le digo al Señor, no puedo. Eso es de valientes, hermano. Porque aquí el mundo nos ha enseñado que la valentía es sacar el pecho y no te rebajes y camines. Y cuando llegues allá, ni siquiera lo vuelvas a ver. Como muchos de ustedes. No, ni lo vuelvas a ver. No te humilles. Esa es tu valentía, hermano. ¿Tú quieres pelear con eso en el cristianismo? ¿Tú quieres pelear con eso aquí en este mundo que nos rodea? Con esa valentía de yo no le hablo, yo no la saludo. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a humillar? Y este hombre es valiente porque cuando tuvo que humillarse, se humilló. ¿No nos enseña eso en la Biblia? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Y ahorita conocemos a El Salvador. Si no es que está entre los primeros lugares, creo que como 3 o 4 países le ganan a El Salvador, el país más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque Dios metió su mano. Porque Dios hizo un milagro. Yo te pregunto a ti que nos estás visitando en esta hora, ¿tú crees que Dios no puede hacer un milagro? ¿Dios puede hacer un milagro? ¿Hay alguien aquí que está siendo devastado por el enemigo y no puede simplemente? ¿Hay alguien? Dice el presidente, era una misión imposible. Una misión imposible, no se podía. No se podía. Pero aquí entre el Dios de nosotros, iglesia, que cuando algo no se puede, Él sí puede. Él sí puede. Okay, so that's the official. That's the official. Yes, that's the official one. What's the real? It's a miracle. It's a miracle. Yeah, it's a miracle. I love that. What do Yeah. you mean? Yeah, it's a miracle. You know, when God